llaman las metástasis al cerebro, en la fase de curación, de la solución, también hay un crecimiento de células en el cerebro para reparar la parte del cerebro alterada. Entonces en ese momento hay crecimiento a lo mejor en el órgano afectado y crecimiento en el cerebro. Pero cada crecimiento forma parte del crecimiento del tejido propio de esas. O sea, no es que las células hayan pasado de un lugar a otro, sino que el crecimiento se produce simultáneamente en un tejido y en el otro. Entonces, es una interpretación diferente de las mismas cosas. Bueno, buenas tardes. Yo soy un enfermo de cáncer y estoy aquí esta mañana de pura casualidad. He venido a traer a mi hija y no sabía dónde iba a esperar y he decidido meterme aquí, escucharla. Es decir, estoy por casualidad, pero tengo la sensación, después de oírlo a usted, que no ha sido casualidad el que yo esté aquí esta mañana. Yo le felicito, le agradezco enormemente todo lo que usted dice. Le felicito porque a un científico como usted, pues que oírlo hablar de temas espirituales, de temas del amor, de temas de la conciencia, pues hay que ser valiente para admitir todos esos otros temas a un científico. O al contrario, a una persona espiritual, a una persona humana que le da valor a las relaciones de la conciencia, pues el hacerlo desde el punto de vista científico no es algo usual. Por tanto, yo creo que esta línea que usted sigue y que está propagando me parece de un enorme valor. Me parece innovadora y me parece que por aquí es por donde tienen que ir las cosas. Por eso, de nuevo, les felicito por y por el bien que me ha hecho esta charla. Gracias. Una mano que viene allí, otra allí y otra allí. Es que mi pregunta era en relación a la primera pregunta, con la genética, que en relación a que lo que traíamos, ya se me ha ido, el aborto, que nos dan opción a abortar cuando traemos un bebé con alguna genética en mal estado, pues entonces si abortamos estamos coartando su libre albedrío. Así es. Desde el punto de vista, desde este punto de vista, a partir del momento de la concepción ya hay un ser que se está ligando al crecimiento de las células del embrión. Y todo lo que ocurre a partir de ese momento al embrión y lo que ocurre en la madre es sentido y vivido en primera persona por ese espíritu que encarna. Entonces, a partir de ese momento, tú abortas, estás vulnerando su libre albedrío. Aparte, hay que pensar que hay personas que dicen, no, es que, claro, una persona con una enfermedad congénita va a tener una vida de sufrimiento, no, vamos a evitarle ese problema. Bueno, pues si vamos a evitar los problemas de sufrimiento por venir al mundo a pasar dificultades, que nos maten todos antes de nacer. Quiero decir que la circunstancia de la enfermedad congénita se elige como una circunstancia para aprender. O sea, ese espíritu quiere eso y necesita la oportunidad de vivir esa experiencia. Lo que pasa es que a lo mejor, como nosotros tenemos una concepción materialista de la vida, pensamos que si interrumpimos en ese momento no estamos haciendo ningún perjuicio, pero desde este punto de vista sí que lo estamos causando. De alguna forma también la madre tiene también derecho a la libertad. Por supuesto que además está adaptado también, previamente. La madre ha pactado con el hijo ser madre de ese hijo. Y el hijo, si la madre interrumpe el aborto, el hijo también habrá pactado previamente que eso iba a ser así. No, el hijo sabe que la madre puede querer abortarle.
Porque nunca se pacta, por ejemplo, nadie nace para hacer un asesinato. Eso no se pacta. Todos venimos aquí con el propósito de mejorar. Otra cosa es que, dejándonos llevar por nuestro egoísmo, cometamos errores. El hijo sabe que su madre, cuando encarne, puede elegir, por diferentes motivos, impedirle encarnar. Y eso ocurre de hecho. Muchas veces también eso lo que hace es que también la madre, cuando vuelva a encarnar, tenga el riesgo de que su madre de aquella vida también le impida encarnar, porque tenemos que saber que la ley de justicia espiritual es justa, te enfrenta a ti mismo ante las mismas cosas. Si como madre estás de acuerdo en el aborto, como hijo también no tendrás que estar de acuerdo. Lo que pasa es que normalmente cuando uno quiere encarnar y se lo impiden, pues eso no se lo toma muy bien. Entonces hay que pensar que a nosotros se nos va a enfrentar a lo mismo que nosotros hemos hecho, y entonces decidiremos hasta qué punto era justo o no. Es cierto que la madre tiene libre albedrío porque es su cuerpo, pero si realmente no desea tener hijos, lo mejor es que tome medidas anticonceptivas, porque de esa manera no están perjudicando a nadie. Pero a partir del momento en que ya ha concebido, ya estás perjudicando al espíritu que está encarnando. Y también puede ser relacionado con esta persona como un acto de amor. ¿El qué? El acto de que el hecho de que ese hijo no venga a ese sufrimiento tan terrible. Por eso te digo que si lo consideramos a un acto de amor, pues entonces que no nos permitan a nadie nacer, porque todos en la vida vamos a pasar por una circunstancia de sufrimiento. Es imposible pasar por la vida sin enfrentarte a algo que te haga sufrir. Si realmente vamos a utilizar ese argumento para interrumpir la vida de un ser en gestación, para todos podría servir. Y otro argumento podría ser, bueno, pues entonces vamos a esperarnos a que saque la cabecita, ¿no? Y cuando saque la cabecita, pues nos lo cargamos. ¿Cuál es el problema que hay? Ahí sí que lo veríamos como un asesinato, ¿no? Aquí la diferencia es la concepción que tenemos respecto a si es vida antes de que salga de la madre. Hay personas que piensan que ahí todavía no hay vida y por eso piensan que el aborto no es nada malo. Pero si realmente nosotros supiéramos que hay un espíritu ahí que va a padecer igual como si lo estuvieran matando cuando ya ha salido del cuerpo de la madre, ya no lo veríamos igual. Desde el punto de vista de que el aborto no existe, no estamos dando nada. Claro, pues entonces matemos porque la muerte es... Si tú ahora me matas, yo voy a... Mi espíritu es inmortal. No me vas a matar espiritualmente. Pero sí que es cierto que... Bueno, tú crees que no lo estás haciendo violentamente, pero el niño que está encarnando lo utiliza de otra manera. Hay, por ejemplo, hay personas, los grandes presidentes dicen, voy a decidir hacer una guerra y enviar a mi ejército a no sé qué país. Yo solo he dicho ir allí, yo no he apretado el gatillo. Ya, pero ha habido otro que lo ha hecho porque se lo has mandado tú. Pues esto es más o menos igual, no puedes decir sí o no. No, si al final el que va a hacer el corte es el médico que va a hacer el aborto, pero la decisión la has tomado tú. Y lo que el niño sufre es porque los abortos se hacen físicamente, y entonces ese niño sí que sufre. El espíritu que está encarnado, ahí sí que sufre. ¿Cuál es el? ¿Quién está en la opinión? Ya lleva ya media hora. Trabajo en una consulta de salud sexual donde atiendo mujeres con cáncer ginecológico y soy sexóloga y los sexuales pero estas mujeres he visto pues más de 80 casos y son cánceres de todo tipo de mama, pero no he visto una diferencia significativa entre que sea un tipo de cáncer u otro. Sí he visto que sí tienen grandes conflictos anteriores a... O sea que yo pregunto por el problema actual, pero siempre le conectan con ya tenía, porque me pasó, porque tal. Esto es significativo y me ha hecho que me acerque un poquito más a esta, vamos, aquí, a esta historia, ¿no? Porque he visto que algo tiene que haber ahí. Lo que sí me he dado cuenta
que algunas de estas mujeres que tienen hijas, pues estas hijas no es que hayan heredado eso, ¿no? No sé si es programado o lo que es, pero el hecho de haber sufrido en ella misma, porque mucho el antecedente es de abuso del familiar, del abuelo, del colega de las chuches, entonces el haber experimentado eso tan dramáticamente ha hecho que ella desarrolle una actitud y unas conductas cuando educan a sus hijas que les pasa ese miedo, ese conflicto de alguna forma. Así pues tengo una señora que abusó su abuelo de ella y la hija tiene un vaginismo severo, primario, que no entiende, ¿no? Y la madre, ellas no saben que yo la regalo a todos, que es curioso, ¿no? Y entonces la madre dice, yo en mi casa siempre hablo muy claramente porque yo no quiero que mi hija ella dice, mi madre me habla muy claramente, no sé por qué me pasa eso, porque tiene un rechazo a la penetración, ¿no? Luego tengo otro caso de otra señora también que sufrió un abuso y ella dice, me llevo fatal con mi hija está triste, no sé qué pasa. Y bueno, cuando indago un poco en eso, pues ella se arrimó a una persona que no era negrito, entonces se arrimó a esa persona porque le faltaba afecto. Ella no quiere que eso lo sabe, entonces no quiere que a su hija le falte afecto y le dice todo el día que la quiere mucho, pero no se lo dice con el amor, se lo dice con el miedo. Entonces la hija entiende un afecto diferente y además la cubre, o sea, la tapa para que no sea objeto deseante. Entonces, a lo mejor no hay una bioprogramación así de... no, pero sí hay como una actitud que sí se enseña y que no es explícita, que a lo mejor el lenguaje no es verdad, son textos, son mensajes, y eso sí es que se programa. Sí, eso es cierto, pero es un poco diferente a lo que yo comentaba. ¿Sí? Es decir, porque aquí hay que pensar, por ejemplo, la madre e hija tienen contacto desde el momento del embarazo y todo lo que le pasa a la madre ya lo está viviendo la hija. Entonces ahí sí que hay una convivencia común. El árbol, ¿no? Porque aquí habla del árbol. Ahí hay una convivencia de cosas comunes. Luego hay que pensar también que realmente la hija también ha podido tener sus propias vivencias que le hayan marcado, donde el miedo que tiene desde prácticamente el nacimiento le influye a la hora de saber interpretar esas experiencias. Entonces se mezcla las propias vivencias con las vivencias de la madre, ¿no? Pero aquí yo comentaba sobre todo a situaciones donde la persona ni siquiera ha conocido al familiar, cuando dicen, no, es que es tu abuela y tal, pero a ver, no, es que yo cuando ya nací, ya mi abuela ya se había muerto. Sí, no hay patrones. Sí que es cierto, por el tema de la epigenética, que tú puedes dejar como el tema emocional, puedes dejar una huella a nivel epigenético que provoca un pequeño cambio a nivel físico. Pero eso para mí es diferente al decir que para tú sanar o que tú tienes que sanar algo un problema que hubo con un antepasado. Tienes que sanar tus cosas y dentro de esas cosas estará la influencia que han tenido experiencias de personas con las que has convivido. Exactamente, pienso que todo esto es los objetivos, los valores, muchas veces no nos centramos en lo que sentimos realmente, sino en el que dirán, en las normas. Pues hay normas que afectan a todo nuestro vida, que tienen unos valores inherentes, esa familia. Sí, que han ido transmitiendo de padres a hijos, que son equivocados, y que alguien tiene que dar el primer paso a romper para salir de ese círculo vicioso. Y aquí te dais 1, 2, 3, 4 palabras seguidas. Vamos a hacer breve porque si no... Dos dudas que tengo al hilo del tema de la reencarnación. Si he entendido bien, cuando morimos y decidimos libremente en qué vida encarnarnos, porque somos conscientes del mal que hemos hecho para poder remediarlo, ¿no? O decir un poco la siguiente vida. Pero mi pregunta es, ¿todas aquellas personas
que inconscientemente, porque no sienten culpa, han causado dolor, han hecho mal, como asesinos, pederastas, maltratadores, toda esta gente que puede decir si al final se lo sienten que hayan hecho nada malo. Y segundo, bueno, a lo mejor ahora no lo sienten, pero cuando pasen al plano espiritual se les va a enfrentar a que perciban el sufrimiento que han causado. Porque una de las cosas que se hace cuando se está en el plano espiritual es repasar las vidas, y ya no respecto a lo que tú sentiste, sino que te hacen percibir lo que sintieron esas personas. Eso es lo que te permite tomar conciencia del sufrimiento que has causado. porque mi segunda duda era si ellos también intentan una experiencia positiva cuando acaba la vida en el cuerpo que tenemos. Si hay experiencias de que alguien ha visto que alguien se haya ido y haya vuelto otra vez a su cuerpo y que no sea positivo, que no sea un túnel de luz y que no sea agradable. Sí, sí. Por ejemplo, los suicidas no suelen tener experiencias buenas. O sea, un suicida que intenta suicidarse y no lo ha conseguido, no ha tenido una buena experiencia cuando ha ido al otro plano. Hay personas, por ejemplo, que han hecho cosas graves, que cuando pasan al otro plano no van al plano de la luz, van a un plano de bajo astral donde va la gente que actúa como ellos. O sea, digamos que lo que tú vas haciendo en la vida se va impregnando en ti mismo y baja o sube tu vibración según sea positivo o negativo. Las personas que han actuado muy negativamente, su nivel vibratorio es bajo, y cuando van al plano espiritual se sitúan en el nivel vibratorio que corresponde a su propia vibración. Y entonces, si han actuado así, van a un lugar donde está toda la gente que ha actuado así. Entonces, entre ellos se hacen daño. ¿Y aquí no hay como una especie de Dios? Sí que lo hay. Hay que pensar que el mundo espiritual es muy justo y siempre da oportunidades de rectificar. Es decir, en algún momento esos seres tomarán conciencia del error que cometieron y buscarán cambiar. Entonces se le darán oportunidades de reparación. Pero en el primer momento no pueden pasar a un lugar maravilloso, porque no han ganado. En el momento en que se arrepientan, si se arrepienten a la ultimísima hora, eso les facilitará cuando vayan a otro plano estar menos tiempo en el plano del bajo astral, pero hay un tiempo en el que van a estar ahí. Entonces es como un infierno, un limbo y un cielo, ¿no? Más o menos, ¿no? Eso sería una deducción de la realidad, porque hay muchos niveles vibratorios, hay desde el más bajo hasta el más alto. Muchos, por decirlo, muchos cielos, muchos infiernos. Pero que nosotros vamos a tener un gran bienestar cuando decimos este mundo. En general, como si lo tuviera. En general, si no has sido asesino, violador, o sea, cosas muy graves, cuando pasas al otro plano la experiencia es positiva. Sí que es cierto que hay personas que se aferran mucho a este plano, sin haber hecho nada muy malo, pero son muy materialistas y cuando pasan al otro plano no se dan cuenta de que se han muerto. Y se pasan un tiempo por aquí intentando hacer la misma vida que hacían cuando estaban físicamente vivos. Lo que pasa es que se dan cuenta que nadie les ve, ¿no? Y cuando ven a alguien sensible, pues se acercan a él, como en las películas muchas veces, pues como la de Ghost o la de Sexto Sentido. O sea, hay espíritus que les pasa eso. No porque hayan hecho nada malo, sino porque ellos mismos no admiten lo que les está pasando. Y cuando ya lo admiten, entonces ya van al plano que les toca. Pero cuando una persona ha hecho cosas negativas, no pueden esperar muy negativas. No estamos hablando de una discusión, estamos hablando de asesinatos, de violaciones, de malos tratos graves, de pederastia, de ese tipo de cosas. Esa persona, cuando pasa a otro plano, no se va a encontrar el túnel del inconsciente. Pasará a un plano bajo y cuando haya vivido suficientes experiencias para darse cuenta de que ha actuado negativamente y quiera cambiar, se le ofrecerán alternativas para que cambie. Yo tengo dos preguntas. Una es sobre los mundos espirituales, las transiciones, que digo yo, y desde el punto de vista de la eternidad, ¿vale? ¿Qué más te da pasar toda una época en un plano inferior o en un plano superior? Así los conoces todos, ¿no? No, parece una broma, pero no hay ninguna... Pasamos por todos. Claro, aparte sería quizás lo interesante en un momento dado.
Y luego otra pregunta, que aquí todo el mundo pone de actos malvados, ser un violador, un asesino, un pederasta y un tío que estafa. A lo mejor él no tiene conciencia del daño que está causando. Pongamos el ejemplo de esto de los bancos de las preferentes. A lo mejor esa gente no tiene conciencia, pero realmente están causando un sufrimiento muy grave a una gran cantidad de gente. Eso también cuenta. Y claro, pero a lo mejor ellos piensan, no pasa nada, como no he violado, ni he matado, ni he asesinado a nadie, ¿sabes? Vamos a ver, yo aquí estaba intentando responder a la pregunta de ella. O sea, todo lo que hacemos en este mundo tiene una repercusión, sea si es en positivo o en negativo, en lo que nos encontramos en el plano espiritual. El que ha robado y ha hecho mucho daño, eso también es un acto negativo. Vale. Y cuando pasa al otro plano, se enfrenta primero a percibir el daño que ha causado. Le van a hacer revivir lo que ha hecho y el dolor que ha causado en otras personas. Vale. Eso ya va a ser el primer paso. Pero, con lo que iba antes, y si realmente lo eliges, lo que voy a ser un hijo de la gran puta, porque como cuando me muera, me voy a ir otro, así experimento el plano más bajo. No creo que lo hagan por ese motivo. Y, no sé. Porque si creyeran en eso, te aseguro que se cortarían un poquito. No, es que no sé. Yo pienso que nosotros tenemos una parte egoísta y las personas que todavía no han desarrollado la parte egoísta tienen tendencia a actuar egoístamente hasta que aprendan pues que eso genera sufrimiento y poco a poco vayan evolucionando. O sea, todos partimos de la ignorancia y todos vamos a pasar por una etapa egoísta más o menos larga en nuestro proceso evolutivo. Eso lo hablamos en otra... ¿Pero el proceso evolutivo es lineal o es circular? Para mí es en espiral un poco, porque en cada ciclo de encarnación aprendes un poquito, con lo cual no vuelves al principio, has aprendido un poquito, con lo cual es como una espiral. ¿Y una espiral que sube para arriba o puede subir y bajar? O te estancas o para arriba, o te estancas o para arriba, para abajo. Vamos a intentar ser breves. Ya está. Yo me iba a preguntar, porque la primera cosa me ha dejado una parte tuya, me ha dejado en shock porque estoy sin sentir, yo trabajo en cáncer y tengo que tragar esto porque si no voy a tener cáncer de colon. Desde que tú hayas puesto ahora mismo muy valiente con respecto a lo que ha preguntado del paciente, por supuesto tiene mucha valentía por tu parte, que pongas a poner de riesgo el desarrollo de cáncer o de patologías cardiovasculares, los factores sociales. Eso prácticamente es una de las cosas que por eso hay que tratar de asimilar los científicos para poder seguir avanzando. Y en concreto me parece también fantástica lo del Hammer de caracterizar las zonas neuronales que afectan a los diferentes órganos. Y tú has dicho una cosa que es que hay personalidades que están predispuestas a desarrollar esos cánceres. Claro, en varias veces epigenética me he tenido que escribir y preguntar. Posiblemente una de las asociaciones a las personalidades no tenga que ver con la medicina germánica y lo profesional, sino con la propia individualidad de cada uno. Es decir, la personalidad y el perfil es individual de cada uno y se afecta dependiendo de los factores de una manera diferente. Entonces, una personalidad puede afectarse por un trauma, pero otra persona no puede estar afectada. Exacto. Y que puede afectar tanto historias anteriores, que tú has explicado muy bien, como la congénita hereditaria, pero sí es verdad que durante la vida también se puede cambiar a través de las limitaciones que se pueden desarrollar durante una experiencia de una vida sola. En esa investigación me gustaría saber si tú crees que puede haber una conexión entre los genes que se ven afectados por la neurofisiología del cerebro, que tengan una conexión efectivamente cuando se alteran o se afectan a los genes que realmente tienen que alterarse o no alterarse con las cosas emociones. Antes la charla esta era más larga y tenía un trocito de epigenética al principio, pero ya me ha parecido demasiado extenso, ¿no? Y además es más complejo a lo mejor para entender, pero vamos, totalmente de acuerdo. Y creo que es otro de los mecanismos que explicaría muchas de las cosas. O sea, cómo enlazar la genética con, por ejemplo, el tema emocional a través de la epigenética. Se le da mucha importancia al tema de las mutaciones genéticas. Yo soy creyente que muchas mutaciones no son al azar, sino que forman parte de un mecanismo biológico. De hecho, hay, por ejemplo, mutación del JAK2 en la leucemia que está asociada a un polimorfismo del propio gen. Bueno, esto es... Estamos yendo de la raza, pero quiero decir que
se le da mucha importancia a las mutaciones genéticas y se ha pensado que eso es el Big Bang, ¿no? O sea, ahí nace todo. Y a lo mejor eso existe, pero no es la primera causa, ¿no? No es el primer punto, sino que hay cosas que creen que hay una vibración solar, ¿no? Como vibran cuando hay una lesión positiva. La vibración, creo que la de más lenta. Carmen, lo siento, pero hay dos palabras. Me están diciendo. Termino diciéndole, compañeros, por eso la molécula de ADN es espiral, y no es lineal. Es que a las 5 tiene que estar el postulando y tiene que comer. Porque una estudiadora hacia él, porque hacer que le diéramos un aplauso. Mental, ve los pensamientos, ve las formas de pensamiento, ve cualquier cosa a nivel mental. Esa persona es fiable, 100%.